Pues vamos a empezar. Bienvenidos todos a esta webinar de LRN, cumplimiento impulsado por datos, tomar las decisiones de riesgo más inteligentes con insights en tiempo real. Estamos en un momento de revolución con la inteligencia artificial y por lo tanto creemos que es un momento oportuno de parar y focalizar nuestra atención en los datos. Los datos que son un pilar fundamental no solo de la inteligencia artificial, que se sustenta en ellos, sino a la vez que son una herramienta clave para el funcionamiento de nuestros programas de cumplimiento y ética. ¿Qué datos utilizamos para gestionar nuestro programa? ¿Qué calidad tienen estos datos? ¿Por qué seleccionamos unos y no otros? ¿Cómo los analizamos y los relacionamos? ¿Cuáles de ellos los comunicamos a la dirección, al consejo de administración y cuáles a los trabajadores? Y la gran pregunta, ¿en general utilizamos los datos que tenemos para tomar decisiones o son solo repositorios de información? Esto y muchos otros temas los vamos a discutir en la webinar, pero antes déjenme que les vaya a explicar cómo va a funcionar la sesión. ¿De acuerdo? Vamos a ver la agenda. Voy ahí. Primero presentaremos a los ponentes, luego hablaremos un poco del contexto donde nos encontramos utilizando datos y ya daremos para abierto el panel, que será una discusión muy práctica donde los ponentes nos explicarán realmente en sus empresas, en su experiencia, ¿no? Cómo han visto funcionar, evolucionar el tema de los datos, el análisis de datos en el mundo del compliance. Y vamos a terminar con preguntas vuestras y respuestas. Desde ahora mismo podéis utilizar el chat para presentar preguntas. Nosotros las guardaremos todas al final y os las vamos a responder. Pues bueno, sin demora paso a las presentaciones. Yo soy Guillem Casóliva, soy asesor senior de ética y cumplimiento en LRN. Ayudo a las organizaciones a diseñar programas de cumplimiento y de ética que sean efectivos, que sustenten culturas éticas y ayuden a prevenir conductas delictivas o ilícitas. Aparte, también he hecho un doctorado en cómo medir la cultura ética y la efectividad de los programas de cumplimiento. Pero yo no soy el protagonista de esta webinar hoy, soy solo el moderador. Aquí conmigo tengo dos ponentes de gran relevancia por su experiencia profesional y, aparte, también son clientes de LRN. Por un lado, Fernando Pérez, director de Legal Corporativo y de Compliance en el grupo Proeza. Y por el otro, Andrés Cuevas, que es director de cumplimiento para América Latina para Emergent Cold. Si queréis, os dejo que os presentéis vosotros mismos a la audiencia, explicando un poco sobre vuestro rol, desde dónde nos habláis y un poquito sobre vuestra organización. Fernando. Gracias, Guillem, y buenos días, buenas tardes a todos. Soy Fernando Pérez, mexicano, abogado corporativo ya con algunos años de experiencia. Actualmente me desempeño como director legal corporativo y como Chief Compliance Officer de Grupo Proesa. Grupo Proesa es un conglomerado de empresas 100% mexicano, un grupo familiar, y somos líderes en el sector automotriz y también de la agroindustria. Actualmente tenemos presencia en 9 países y con más de 13,000 colaboradores. Un gusto estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Andrés. No lo veo en Creo pantalla. que sí. Haber tenido ahí un Sí, tema Debe haber tenido técnico. un problema técnico. sí. Cuando se una te aviso, Guillem. Si Vale, quieres, perfecto. podemos ir continuando.
Vale, perfecto. Pues vamos a pasar al contexto de la situación actual. Eh, es la Ahí siguiente se va slide. conectando. Vale, Disculpen, disculpen, tuvo un problema aquí doméstico con la electricidad de mi casa, mal momento para... Así que estoy del celular por mientras me vuelvo a conectar al computador. Disculpen. no pasa nada. Andrés, estaba pidiéndote una breve introducción para nuestra audiencia. Sí, 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 muy rápidamente, bueno, mi nombre es Andrés Cuevas, yo estoy basado en Chile, en Santiago específicamente. Trabajo en Emergent Call, una compañía de logística en frío. Actualmente director de compliance para Latinoamérica. Tengo 11 países a cargo, desde México hasta Chile, por decirlo de alguna forma, pasando por el Caribe, así que básicamente eso. Ya llevo 16 años en compliance en distintas multinacionales, así que feliz de conectar después con la gente que quiera por LinkedIn. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Pues nada, vamos a ver lo que os decía del contexto de la situación. En general, en el mundo del compliance creo que estamos asistiendo a un cambio, una evolución del cumplimiento del box, de ser un equipo, un departamento muy reactivo, a un nuevo modelo de cumplimiento basado más en la evaluación de riesgos y basado en los datos, una manera más dinámica y proactiva. Para ver estos cambios, también nos sirve algunos de los datos del informe de LRN de 2026, que es sobre la efectividad de programas de cumplimiento y ética. Si queréis, es una buena lectura. Vamos a pasaros el link en el chat. Para la webinar de hoy, yo he seleccionado cuatro datos o informaciones que nos sitúan a dónde estamos en nivel de industrias, a nivel de programas de cumplimiento y ética sobre los datos. Primero, tenemos que solo el 34% de los programas utilizan activamente análisis de datos para la evaluación del cumplimiento. Uno de cada tres. Estos datos que os doy son a nivel mundial. No quiere decir que los otros dos tercios no tengan datos, pero, como decíamos, no los utilizan activamente para tomar decisiones o mitigar riesgos. También vemos que el 39% de los programas utilizan a inteligencia artificial. Pero interesante, menos de la mitad de estos saben en qué mejora los resultados la inteligencia artificial. Aquí nos encontramos en un hecho interesante, que es como una brecha entre la adopción de la tecnología y la integración en los procesos, ¿no? También tenemos los programas de alto impacto. En nuestro informe dividimos en tres los programas de cumplimiento: alto, medio y bajo impacto. Básicamente, cómo hacemos esto es con tres preguntas de la cultura ética de la empresa, ¿no? Justicia organizacional, libertad para hacer denuncias y decisiones éticas. Los programas que tienen una puntuación alta en estas tres preguntas, es decir, tienen una cultura ética alta, les decimos de alto impacto. Y casualmente, casi el doble que los que no son de alto impacto utilizan los datos. Y aquí vemos como una parte circular. Los datos nos ayudan a mejorar nuestra cultura. Las empresas que utilizan los datos más activamente tienen mejores culturas, culturas más éticas. Y el último, que también es una de las conclusiones del informe, es que la tecnología por sí sola no conduce a un riesgo reducido. Se puede mejorar la obtención de los datos, pero todavía existen muchas dificultades y limitaciones, como puede ser el monitoreo manual o indicadores que llegan tarde, ¿vale? Es un poco la misma brecha que con la inteligencia artificial. Hay como una gran necesidad de adoptar la tecnología, pero a veces no nos preguntamos el por qué o cómo vamos a utilizarla, qué tal.
Ah, Después de leer estos cuatro datos, a mí me queda la impresión que como, como sector, el compliance, recogemos muchos datos, pero ¿los estamos utilizando realmente para reducir riesgos de manera efectiva? ¿Son relevantes? Y aquí os mando la pregunta, Fernando y Andrés. Si tenéis ejemplos en vuestros programas donde habéis utilizado los datos para reducir riesgos. Adelante, Fernando, si quieres partir. Gracias, Andrés. Bueno, y les cuento un poco ahí de la experiencia que he tenido en Grupo Proesa. Eh, lo que he aprendido es que es muy fácil llenarte de indicadores y metodologías. En nuestro caso, hace casi 4 años, teníamos 3 metodologías y como se dice aquí en México, el que mucho abarca, poco aprieta y después te empiezas a perder en un mar de datos. En nuestro caso, con una buena intención, pero en la ejecución era muy complicado gestionarlo, nos estábamos enfocando en 3 metodologías, ¿no? Queríamos medir nuestro programa desde 3 ópticas. Habíamos agarrado las guidelines del DOJ, también habíamos agarrado las guidelines de World Most Ethical Companies y la ISO 37301, ¿no? Entonces, cuando metíamos todo esto a la licuadora, pues teníamos casi cerca de 400 indicadores, ¿no? Entonces, cuando querías empezar a gestionar y analizar datos, pues era muy complicado. Lo que hicimos fue, nos sentamos, empezamos a evaluar, oye, pues bueno, ¿con qué queremos estar midiendo nuestro programa? Al final, después de un estudio, nos fuimos por la ISO 37301, principalmente porque, bueno, por su reconocimiento internacional en la mayoría de los países, es una ISO que es certificable y que es auditable. Entonces, pues bueno, enfocando ya trayendo esta ISO al tema de los riesgos, creo que te da una metodología que si la sigues es muy fácil identificar en qué te tienes que realmente enfocar, porque primero pues te dice, oye, parte del contexto de la organización, ¿no? Yo les platicaba ahorita al inicio, aquí en Grupo Proesa estamos en dos industrias muy distintas. Por un lado el tema automotriz y por el otro lado el tema de la agroindustria. Entonces, pues bueno, son dos contextos diferentes, entonces entender qué le pega a una y qué le pega a otro, eso es importante. En base de este conocimiento de la organización, pasar a la siguiente parte, que es, oye, ¿cuáles son las obligaciones de cumplimiento que deben de estar cumpliendo estas industrias? Y sobre todo ir identificando qué obligaciones de cumplimiento te pueden apagarte el switch en la empresa, ¿no? Para esto ahora sí enfocarnos realmente donde está el riesgo. Muy interesante. Sí, bueno, complementando lo que dice Fernando y tomándome justo lo que dijo él del riesgo, la pregunta clave al final no es cuántos datos tenemos, como él decía también, sino cuál dato efectivamente nos sirve para reducir los riesgos y para administrar bien este programa de compliance. Ya que estamos en onda futbolera, es como que uno le diga al árbitro, bueno, uno mide un partido por cuántas faltas cobró el árbitro, en vez de decir, bueno, cuántas fueron las faltas que efectivamente fueron faltas. Entonces, un dato, y finalmente si uno quiere, por ejemplo, medir digamos, el desempeño de ese árbitro en un partido determinado, no tiene que ver con las tarjetas ni cuánto cobró, sino que si efectivamente sus decisiones fueron o no aceptadas. Temas, digamos, concretos que me ha tocado ver en mi experiencia, por ejemplo, ver los datos de concretamente lo que son las denuncias. Yo creo que siempre el canal de denuncia te genera mucho material para poder analizar del punto de vista riesgo, en el sentido de primero si el programa está vivo.
si es que recibimos denuncias o no recibimos denuncias, qué tipo de denuncias, o más que denuncias, las interacciones que se reciben con el canal. Lo otro también que hacemos, bueno, cuando se levantan los riesgos, uno se junta con las áreas, empieza a hablar con el dueño del proceso. Ahí también se generan datos desde el momento en que esos controles, si son efectivos o no son efectivos. Entonces, finalmente esto uno lo tiene que mirar, yo diría, con un poco de ojo clínico y ver efectivamente cuál es el dato que te sirve. ¿Ok? Eso en Claro. términos generales. Sí, sí, porque el uso de muchos datos, lo que decíamos, es imposible o es imposible gestionar un poco, como decía Fernando, 400 indicadores y un poco también lo que decías tú, Andrés, que utilizar los datos mal o darle una importancia a algún dato, ¿no? Que signifique mucho más de lo que significa, como has hecho la analogía del fútbol, tener muy alto el porcentaje de formaciones completadas, esto nos va a proteger de todo y aquí creo que podemos pasar a otro de los temas, ¿no? Que también es parte de los datos que estamos tratando. Podemos ir a la siguiente slide, que es esta evolución que os comentaba en el mundo del compliance, que claro, estamos pasando de unos datos que medían actividad a unas que miden impacto, precisamente por lo que ha discutido Andrés, que es que la verdad había algunos de los datos más utilizados como número de investigaciones, empleados que suscriban a el código de ética o las políticas de la empresa o el porcentaje de cursos completados, que realmente se entendían que un programa era efectivo si tenía eso, ¿no? Aparte, también era esta baja integración con el negocio, que era siempre en posición reactiva. Cuando una cosa iba mal, compliance entraba. Y aquí he visto que vosotros estáis hablando de otra idea, que es ser mucho más proactivos, ¿no? Y estas, claro, la brecha entre estos indicadores antiguos, que más que nada para mí valoraban la actividad de los equipos de compliance, realmente no están valorando la efectividad en la cultura de la empresa o el comportamiento ético, ¿no? Y de aquí hay unos riesgos por las organizaciones que aún hoy solo utilizan estos datos, ¿no? Veo esta falsa sensación de seguridad. Puedes tener estos datos muy bien, pero ¿realmente crees que lo cubren todo? Los riesgos emergentes, los que no sabes que existen. Aparte de eso, cada dato por sí solo, las investigaciones, ¿qué nos dicen, no? Han incrementado año a año. ¿Es bueno o es malo? Y las limitaciones de entender un poco la cultura ética o las encuestas en la media, ¿no? La media de la empresa que dice del riesgo. Cuando hablamos de, por ejemplo, el caso de Fernando, ¿no? De dos unidades de negocio muy diferenciadas, ¿no? Que evidentemente el programa de ética y compliance tiene que adaptarse. En general, creo que es una narrativa un poco débil utilizar estos datos antiguos del check the box para hablar e interactuar con el Consejo de Administración. Ya sé que muchos de vosotros tenéis muy poco tiempo y puede resultar útil decir, bueno, estos son los tres indicadores, pero la verdad es que si queremos poner en valor el mundo del compliance, creo que hay muchas otras maneras de medir el riesgo y las iniciativas que tomamos para reducirlo. En vuestro caso, ¿cómo medís el riesgo y alguna iniciativa que habéis hecho que nos podáis contar también? Eh, Adelante, Andrés. sí, ahora voy. Bueno, gracias. A ver, yo creo que hay una clave, varias cosas de todo lo que tú dices, Guillem. Primero, un dato por sí solo no dice mucho. Yo creo que lo importante es que el dato uno lo tiene que cruzar con otros datos. Y ahí finalmente uno ya tiene una respuesta. Por ejemplo, algo muy sencillo, que es cuando nosotros pedimos la declaración de conflictos de intereses a los empleados, la certificación.
y al mismo tiempo tenemos, digamos, la declaración de conflictos de intereses de los proveedores. Ahí uno lo que debe hacer, y lo que hacemos nosotros es justamente cruzar esos datos, decir, bueno, tenemos efectivamente conflictos de interés entre los proveedores y algunos de nuestros empleados. Entonces, ese dato por sí solo no sirve de nada si efectivamente uno no hace ese cruce. Lo mismo pasa, siguiendo en mi caso, en mi experiencia, cuando uno se junta con las áreas, hace el levantamiento de riesgo, uno llega con un catálogo, digamos, de riesgo que uno estima más o menos de acuerdo a de lo que uno conoce el negocio, que debiese ser cómo debiese tratarse ese riesgo, pero finalmente después de esa reunión uno se va con otra mirada, quizás ponderando el riesgo ya sea más alto, más bajo, dependiendo de lo que uno tiene, y finalmente ese dato uno tiene que tener también la apertura de decir de que efectivamente puede cambiar. De acuerdo, digamos, a la información que uno tenía. Finalmente esto, lo importante es que sea como vivo. Y de hecho, en mi experiencia también, el recopilar y juntarse con las áreas para hacer este análisis de riesgo ha sido muy útil por varias cosas. Uno, primero, por el tema probablemente del riesgo, pero por otro lado también el tema del engagement. Uno dice, bueno, acá tenemos áreas que están más conectadas con el dato, saben mejor, o mejor dicho, el riesgo, saben mejor cuál es su riesgo, y eso también hace de que uno después pueda, cruzando el dato, decir, ¿sabes qué? Esta área no tenía idea de que teníamos, por ejemplo, una política de relacionamiento con funcionario público. Teníamos que ponerle más foco también a ese tipo, por ejemplo, de capacitaciones. Y tercer punto, bueno, lo que tú dices también de las capacitaciones, ya que estamos hablando de eso, la capacitación o el termination rate, o el cómo se termina la capacitación, es un dato, pero lo que después queda de vuelta es si la gente entendió lo que aprendió. Me firman de que le entregamos el código de ética, la política, pero bueno, ¿saben efectivamente qué es lo que va a pasar a la hora de enfrentarse en una situación donde va a estar, digamos, el challenge? Entonces, ese tipo de cosas son finalmente lo que yo siempre digo que hay que hacer el doble clic. Claro. En el tema de que has dicho del riesgo con las unidades de negocio, ¿has tenido a veces disputas o dificultades para conseguir una buena colaboración? Y si es el caso, ¿cómo lo has solucionado? Eh, bueno, efectivamente, como todos somos personas, hay personas que siempre están más abiertas más abiertas a contar lo que hacen en su área. Eh, y ahí lo que uno tiene o sea, una de las formas que yo hago o que me ha resultado es justamente darle a entender al área de que uno está aquí para ayudarlos, no está aquí para ser el auditor y el que está, digamos, pidiendo información o teniendo reuniones para hacerles perder el tiempo, sino que justamente para cuando venga el verdadero auditor estén preparados para dar las respuestas correctas. Yo creo que una vez que el área, y eso yo creo que es uno de los grandes desafíos que uno tiene como compliance, es justamente explicarle al área para cuál es el rol en el que uno está, porque la verdad es que no todo el mundo sabe, o sea, uno que estamos hablando aquí entre puros compliance officers lo tenemos claro, pero para la persona que está en una planta, perdida por ahí, está, digamos, preocupada todo el rato de la operación, de repente uno asume cosas que no son así. Uno dice, bueno, yo estoy aquí porque efectivamente tú tienes el riesgo de el contacto con el funcionario público, etcétera, etcétera. Y ahí uno, digamos, va encaminando eso. Yo creo que eso es la forma más efectiva y en el fondo, y si no entienden, es bueno traspasarle el riesgo. A mí me ha pasado de que yo les digo, bueno, si finalmente el que se va a ver expuesto no va a ser yo, va a ser tú. Así que si tú como gerente eres el responsable del área, el que va a tener el problema soy yo. Y ahí inmediatamente eso hace, ok, que uno sea como el asesor en definitiva interno y no digamos en lo que tanto se dice hoy el policía, efectivamente uno es lo que uno tiene que cambiar. O la Muy percepción, bien. mejor dicho, de lo que uno tiene que... Pedagogía y rendición de cuentas. Bien, bien. Como estrategia. Tal cual. Y me cuelgo de del último comentario de Andrés, o sea, creo que sí es muy relevante y creo y a la mayoría nos ha pasado, si no es que a todos, cuando empezamos con un área de compliance, se ve el área de compliance, ¿no? Como un área diferente, un área aislada, y el reto es
hacer que toda la empresa, que toda la organización sea compliant, ¿no? Porque al final, pues bueno, no depende, el cumplimiento no depende exclusivamente de un área, sino depende del todo. Y viendo aquí el slide de actividad contra impacto, también una de las tendencias, y la comentaba lo comentaba anteriormente, cuando yo tenía 400 indicadores, tenía mucha actividad, pero tenía muy poco impacto. Ahorita que me estoy enfocando en la ISO, tengo pocos indicadores, pero mi impacto en la organización está súper enfocado, está enfocado en prioridades, ¿no? Entonces, eh, resaltar otra vez el tema de tener una metodología, o sea, qué línea estoy siguiendo y a dónde quiero llegar. Con esta metodología, hacerte primero una autoevaluación, y posteriormente quizá que un externo te ayude y te haga una evaluación para que sepas dónde estás parado, o sea, cuáles son tus áreas sólidas, cuáles son tus áreas de oportunidad. En base a esto, tener un programa, un plan y ejecutarlo, ¿no? Al final, el tema de compliance, como sabemos, nunca termina. Es un tema de mejora continua. Y algunos datos que les comparto de la ISO, pues bueno, hay dos capítulos principalmente que te hablan del tema de la mejora continua, que es el capítulo 9 y el capítulo 10, pero dos datos que me llamaron la atención en la disposición de la ISO, el, el, el término de mejora se habla en 25 ocasiones, se resalta. El tema de mejora continua 17 veces está enfatizado en la normativa, ¿no? Entonces el tema de tener esa mentalidad, un plan, ejecutar, volverte a evaluar, volver a terminar un plan, volver a entrar a ese círculo virtuoso es lo que realmente va a tener impacto en la organización, ¿no? Y esto ya me lleva al siguiente tema, que es el cumplimiento impulsado por los datos, que es verdad, en pequeñas cosas como las formaciones, que hemos dicho antes, pasar de cuánta gente lo ha completado, el porcentaje, a, a la parte de gente que es competente, ¿no? En un test al final de la formación, esto ya es una mejora clara. Algunos me pueden discutir si es de memoria o conocimiento, pero ya estamos en nivel de calidad del dato mucho mejor, ¿no? Porque ya puedes valorar si el empleado, ¿no? Al menos ha absorbido las cosas básicas, los temas básicos de esa política o de ellas a combatir. Ah, Ahora os quería hablar también de este nuevo modelo que decíamos. ah, que los indicadores normalmente que utilizábamos o que aún utilizamos mucho son retrospectivos. Las investigaciones nos indican lo malo o el riesgo que ya se ha materializado. Ya es tarde, ya estamos pagando económicamente y con horas del equipo de compliance. La idea sería con los datos movernos a indicadores más que pueden anticipar, ¿no? A las conductas. Por ejemplo, pienso en las encuestas de la cultura ética, que aún no las utilizan todas las empresas, pero evidentemente cuando tú ya ves que alguna cultura o subcultura dentro de la empresa está con resultados bastante bajos respecto a la cultura ética, te puedes empezar a preocupar como equipo de compliance, pero no desde la óptica de detección, sino desde la de prevención. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para entender mejor qué pasa allí y si realmente hay algo que pueda ser relevante? También el cambio que veo es desde los informes estáticos a tener más datos e insights en tiempo real. Es decir, creo que es muy habitual tener los informes trimestrales de los indicadores clave, y esto está bien, sobre todo si tienes los indicadores relevantes, pero ¿qué pasa entre un informe y el otro?
entre un trimestre. Subidas repentinas de denuncias o declaraciones de conflicto de interés. No nos interesa saber el por qué, y no solo el por qué, sino si podemos estar allí, ¿no? Si en un equipo se han levantado 20 declaraciones de conflicto de interés, a lo mejor ve a hablar con ese equipo porque necesitan ayuda. Y el último, que también es el cambio, diría, es que Compliance ha tratado separadamente los datos, ¿no? Una cosa es formación, la otra es investigación, la otra es la evaluación de riesgos, pero claro, cuando somos capaces, como decía Andrés, de conectar realmente, podemos entender mejor lo que pasa, porque un indicador solo es complicado de que nos dé una información relevante, ¿no? Y aquí voy a hacer una diferenciación interesante entre los datos y los insights, o en castellano he buscado, le llaman hallazgos o información relevante, digamos. Los datos solos no tienen un valor para compliance, porque no tienen la explicación ni el contexto, ¿no? Ah, pero los insights sí. ¿Y qué son los insights? Los insights son las respuestas a preguntas claves del negocio, ¿no? De parte del cumplimiento. O sea, no solo entender qué está ocurriendo, el dato, están denunciando, sino por qué ocurre y qué acciones deben tomarse. Esto es el insight que este nuevo modelo de entender los datos en compliance nos tendría que ayudar, ¿no? Preguntas clave que me pasan por la cabeza. ¿Hay miedo de represalias en la empresa? Ahora ha salido un dato en Radical Compliance, si a alguien le interesa, que 70% de los compliance officers ellos mismos tienen miedo de represalias. Entender estos miedos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Es parte de la estructura del equipo, de a quién el compliance officer reporta? Otras preguntas de estas para tener insight, ¿no? ¿Nuestro canal de denuncias funciona? No desde la parte práctica si se puede hacer una denuncia, sino la gente tiene confianza en usarlo, ¿no? Y aquí estaría muy bien ver si en vuestras empresas, en vuestros programas de cumplimiento, ¿no? Utilizáis datos de esta manera más anticipatoria o proactiva para eso, con preguntas que os habéis hecho y que os hayan ayudado, ¿no? A entender y manejar ciertos riesgos. Sí, y ahí si me permiten, bueno, en mi experiencia muchas veces eh, reaccionamos por tendencias, ¿no? Y no en base a la información. Y por ejemplo, en temas personales, a mí me ha pasado, por ejemplo, el tema del colesterol, ¿no? Y escuchamos colesterol y ahí estamos tomando omega y siguiendo ciertas rutinas sin tener una evaluación de saber cómo estoy en el tema del colesterol, ¿no? Entonces, tener el dato sólido de cuál es realmente tu nivel en algo es fundamental, o sea, tener ese punto de partida. Y yo tendría 4 recomendaciones, ¿no? Primero que nada, creo que una evaluación, si se puede ser independiente, que si puede ser una evaluación independiente, creo que es fundamental porque a veces tenemos mucha ceguera, como le decimos, ceguera de taller. El otro tema, el segundo, sería el tema de las capacitaciones. En Grupo Proesa le hemos apostado mucho al tema de la capacitación y llegar realmente a capacitar a los 13,000 colaboradores que integran la familia de Grupo Proesa. Y si te puedes apoyar en una plataforma como LRN, realmente te ayuda a tener otros tipos de indicadores, ¿no? Sobre todo te ofrece un catálogo súper amplio de diferentes materiales y puedes tener una línea de estudios que vas a ir llevando a lo largo del tiempo a la organización, o si bien si surge un riesgo específico, pues bueno, puedes ahí agarrar algún material y atacarlo directamente con la capacitación. Pero algo que me gusta mucho también de la plataforma es los datos que tú puedes empezar a sacar, ¿no? O sea, puedes sacar, oye, ¿dónde está, en qué capacitaciones está saliendo bien la gente? ¿Dónde tienes que reforzar? También empiezas a escuchar la opinión de los colaboradores. Puedes meter el tema de las certificaciones
Por ejemplo, yo estoy incluyendo la certificación que comentaba Andrés, de conflicto de interés, temas de código de conducta. Puedes empezarles a meter ejemplos. El tercer tema que comentaría es fomentar el uso de canales. La línea de denuncias es fundamental. Y sí, el tema de represalia siempre está ahí. O sea, creo que en nuestro caso el 90% de las denuncias son anónimas. Cómo Oh, trabajar, cómo creo que un signo de madurez de una línea de denuncias es de que empieces a tener un mayor número de denuncias donde te den su nombre y apellido y que realmente puedas empezar a investigar. ¿Eso cómo lo vas a ganar? Pues con la credibilidad, ¿no? O sea, las denuncias que recibes, cómo las estás gestionando, qué tan efectivo está siendo, cómo lo estás comunicando. Y aquí cierro con un ejemplo que a mí me gusta mucho y también ahorita con el tema futbolero está ad hoc. Eh, una serie que a mí me gusta mucho es la de Ted Lasso. No sé si alguien la haya visto, pero hay un capítulo, es una serie que creo que tiene muchos matices de compliance, pero pues para que no lo haya visto, es un coach americano de fútbol americano que llega a Inglaterra a dirigir un equipo de fútbol soccer. Entonces, al principio no es bien recibido, se enfrenta con que hay un vestidor roto, hay muchas críticas por parte de los jugadores, y él lo que hace como primera acción es en el vestidor pone una caja tipo para insertar papelitos, pone papelitos para que cada los jugadores empiecen a poner sugerencias, recomendaciones. Cuando agarra por primera vez la caja, pues vamos a decir que haya 20 papelitos. 19 de ellos eran críticas hacia su persona, pero había uno que decía, las duchas no funcionan bien. Entonces lo que hizo fue arreglar inmediatamente la ducha y al día siguiente ya los jugadores se sorprenden y ven que las duchas ya funcionan. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ganó credibilidad, ¿no? Entonces los mismos jugadores empezaron a ver que esa caja realmente podía generar los cambios, ¿no? Entonces, si llegamos a ese punto donde si presento una denuncia como colaborador, sé que voy a ser escuchado, es donde empieza el círculo virtuoso a funcionar, ¿no? claro, explicar estos datos, comunicarlos también a los empleados. Sería, ¿no? Ujú. Aquí la analogía de decir, bueno, yo qué sé, ah, ha aumentado un 30% las declaraciones de conflicto de interés y entendemos que es por Navidad y les das un contexto a la gente, que esto a Sí, veces nos pasa, ¿no? Que creo que es uno de los pecados más grandes de los equipos de compliance con datos, que es tener los datos y no utilizarlos o comunicarlos, especialmente cuando los has pedido a través de encuestas a los empleados, ¿no? Porque luego puede pasar al revés de la credibilidad, que es perderla, porque nos están preguntando correcto, siempre, pero parece que no actúan nunca sobre los datos, sobre las quejas. exacto. Qué buen ejemplo de Ted Lasso, lo voy a empezar a usar, Fernando, porque yo también vi la serie y me acuerdo de ese caso, así que... Muy bueno, Y además que era un coach de fútbol americano que de fútbol, soccer no tenía idea, sí, eso era la exacto. particularidad. Bueno, volviendo un poco a lo que estás hablando, Guillem, de la encuesta de clima, retomando, recapitulándolo del principio, efectivamente la encuesta de clima sirve para tener un benchmark, porque finalmente ese es el otro tema. Uno tiene un dato, pero si ese dato no lo contrastas con algo, la verdad es que es un dato que sirve poco. Bueno, estamos bien, estamos mal. Entonces, cuando uno dice la encuesta de clima, y por eso es tan importante, y yo lo que siempre he incentivado a las áreas de recursos humanos donde he estado, algunas ya la tienen incorporada, es justamente agregar una o dos preguntas que tengan que ver con la ética. ¿Para qué? Para que después podamos comparar digamos, los liderazgos en cada una de las áreas.
Eso es uno. Lo otro también del dato que me ha resultado interesante para hacer el cruce, que es lo que hablábamos al principio. Si tú tienes un área, me ha pasado de que uno dice, bueno, esta área tiene su score de clima salió más bajo o salió de las más bajas, bueno, vamos a ver qué pasa con las denuncias. Y resulta que justamente cuando, digamos, trabajamos en empresas que tienen, digamos, plantas o lugares que son bastante amplio, uno de repente se encuentra con que, wow, mira, tenemos denuncia y tenemos un problema de clima, por lo tanto hay un tema de liderazgo. No necesariamente es un tema de compliance, porque uno dice, bueno, hay una persona que a lo mejor no cae específicamente en la conducta del acoso, pero sí hay un tema donde la gente por algún motivo no se siente cómoda, no se siente, eh, digamos, a gusto con lo que son, digamos, los líderes, y justamente hay otras cosas que uno puede hacer y uno puede, digamos, ir a tocar la puerta al área de recursos humanos y decir, bueno, mira, aquí tenemos un tema, se puede hacer una intervención y quizás otras cosas, insisto, que no necesariamente son con temas de compliance. Otros datos también que me han servido a lo mejor para el negocio, que eso yo también es una de las cosas que uno realmente se olvida. Uno como compliance siempre es un centro costo. Más allá uno dice, bueno, seremos un centro costo para reducir la exposición, digamos, a multas, que está perfecto. Pero lo que yo me he dado cuenta es que uno también, con los datos que nosotros mismos recopilamos, podemos llegar a información útil para el negocio. Ahora justo estamos realizando, a propósito de las debidas diligencias, de los due diligence, por ejemplo, hay ciertas áreas que hemos notado que tienen una gran cantidad de proveedores. Y tener gran cantidad de proveedores en sí es un riesgo. Entonces lo que vamos a ir de vuelta es decirle al área, bueno, ¿por qué tienes tantos proveedores? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, ¿por qué no lo gestionas de esta manera? Uno, tenemos un riesgo, o sea, tener más proveedores, como les decía, es un riesgo en sí. Dos, estamos perdiendo tiempo en hacer cotización, en seguir el procedimiento de compra, etcétera. Tres, estamos también perdiendo tiempo en la debida diligencia, que a lo mejor podríamos destinarlo a otras cosas. Entonces, uno desde esa forma puede también optimizar lo que son procesos, no exclusivamente de compliance, pero sí de vuelta como les decía yo, al área respectiva. Entonces, eh, yo creo que también ahí el desafío de vuelta es cómo nosotros, con nuestros datos, ayudamos en definitiva al negocio. Bueno, me parece muy relevante tu ejemplo este de anticiparse, ¿no? Antes que haya ningún problema con los proveedores, desde compliance sabemos algunas cosas que pueden ser buenas prácticas, benchmarks, y esto no es normal, la ratio está, y tener la credibilidad, que también decía Fernando antes, de poder ir a hablar allí y que te entiendan, ¿no? Que te entiendan tu lenguaje, que estás allí para ayudarles y para evitar tener un problema a los 2 o 3 meses, y visualizar si se puede, evidentemente, el valor en la empresa o en el negocio también de parte de compliance. Que esto me lleva ya al último punto, bueno, el último punto, el de la visión a la acción, de cómo tomamos decisiones, ya habéis dicho algunos ejemplos, con los datos, ¿no? Muy, muy cortito. Hemos dicho que los datos los necesitamos para hacer cosas, para mejorar, ¿no? Mejora continua del programa. Yo os voy a decir algunas de las que me gustan más, o que encuentro más originales. Ah, un caso, utilizar las acciones disciplinarias que tenemos registradas, porque han habido investigaciones de compliance, en los procesos de promoción. Me diréis, ¿por qué y cómo? Bueno, ¿por qué? Porque si gente que ha estado vulnerando el código, no la hemos, despedido, pero ha hecho algo muy grave, es promocionada, el señal que está dando la cultura, y el peor señal es si eso pasa sin que compliance lo sepa. Claro. Que esto ya es Mira, cuando ha hecho algo muy grave, ha sido promocionada. Integrarlo de manera fácil con recursos de los candidatos a promoción, ¿no? Y tú puedas hacer una pequeña comparación para si hay alguien que ha estado implicado y sancionado por no cumplir el código de ética. Y luego también otra que me gusta, que es un poco contraintuitiva, siempre buscamos los grupos
que van peor, que puntúan peor, pero a veces es una persona o un equipo que siempre está excediendo el target, siempre está haciéndolo súper bien. También los estudios dicen que esos datos los tendríamos que preguntar, ¿no? Siempre estés accediendo, ¿no? Tus targets. Simplemente es integrar estos datos, ¿no? Para mejorar. Otro que también diría es online. Si tú encuentras que la dificultad va bajando, en el sentido que cada vez más gente lo hace bien, puedes tener también una idea de decir, vamos a poner un poco más de dificultad, ¿no? Y hacerlos más relevantes. No sé si también tenéis otros ejemplos en vuestra empresa de usar los datos por una cosa específica de estas que Mira, me... yendo al tema que tú recién comentabas, yo creo que hay una más simple, que es que, por ejemplo, el bono no se paga si es que la gente no Sí. termina su training. Esta es Entonces, muy... inmediatamente a la sí, hora y la sí. gente va corriendo porque bueno, le falta uno de los checks, que a lo mejor este sí es un check que es súper efectivo, porque la gente lo tiene que completar y uno dice, bueno, mínimo que por último haga lo que tiene que hacer la gente. Claro, A lo mejor no solamente el training de compliance, sino que en general en las general. Porque es que formaciones claro, la que la alternativa propia es compañía utilizar te. vuestros recursos para perseguir a esta gente, claro. Exactamente, ahí uno utiliza, digamos, la zanahoria y el, ¿cómo se dice? La zanahoria y el garrote. Eh, con los temas, bueno, de incidentes de compliance también yo lo he visto en algunas compañías. Por supuesto que tiene que ser un incidente de compliance que sea efectivo, que se haya hecho la denuncia, no basta con, digamos, con que se haga una denuncia por sí sola, sino que tiene que, digamos, tener un resultado que efectivamente se haya comprobado que una persona haya estado involucrada. Eh, mm, Disculpa, estaba pensando perdí la idea de los otros ejemplos. O los Eh, KPIs, a lo mejor también que... bueno, también viendo los temas de las denuncias, como ya hemos hablado largamente, también para activar lo que son auditorías proactivas. Uno dice, bueno, si tenemos, insisto, un área con algún ratio determinado, no solamente lo que tiene que ver con acoso, sino que lo que tiene que ver con algún otro tipo de relación con proveedores, uno va y también puede hacer una auditoría proactiva. Eh, Otros ejemplos concretos, ya que estamos hablando de la acción. Por ejemplo, ahora yo estoy, no presionando, pero estoy sugiriendo a las áreas hacer lo que tiene que ver con la revisión de proveedores y evaluación de proveedores, mejor dicho. Evaluación, entonces, bueno, este proveedor es bueno y la verdad, alguien me dijo, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de compliance? Que tú evalúes bien o mal un proveedor. Y digo, bueno. Porque si hay un proveedor que está mal evaluado, por ejemplo, y lo seguimos teniendo proveedor, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí con ese proveedor? ¿Significa que a alguien le interesa de que todavía sigamos trabajando con el proveedor si es que el área usuaria, por ejemplo, lo evalúa mal? Y por el otro lado, el área de compra efectivamente sigue contratando con ese proveedor y ahí inmediatamente uno le sale, digamos, esta desconfianza de decir, bueno, y eso, de nuevo, cruzando datos y tiene que ver, Y digamos, con haciendo las las cosas, preguntas, y haciendo haciendo las preguntas al preguntas negocio. tal cual. ¿Y tú, Fernando, tienes algo más a agregar? Sí, yo agregaría, sí, también creo que, bueno, me parece también tener una visión muy clara de dónde suma tu programa es importante y les comparto aquí la misión de la empresa y a mí me hace mucho sentido conectarlo con la visión del área de compliance. Es Give Energy to Business God growing, ¿no? O sea, realmente hacer que el compliance sirva para que la empresa crezca, ¿no? Entonces, creo que la visión, tenerla clara de dónde sumamos valor es fundamental, pero ya en temas de indicadores, creo que tenemos una metodología basada en riesgos y tenemos muy claros nuestros riesgos y qué riesgos tenemos que estar atacando y cómo vamos en nuestros planes de mitigación es un riesgo fundamental. Bueno, es un indicador fundamental que tenemos que tener siempre visible. El otro es ser muy crítico. Ahorita, por ejemplo, hablábamos de temas de conflicto de interés.
oye, si el año pasado yo corrí mi conflicto de interés y empiezo a analizar los datos que obtengo y no me hacen mucho sentido o no me están sumando en mi visión, oye, pues entonces tengo que replantearme si estoy haciendo las preguntas correctas, ¿no? Entonces ir haciendo los ajustes para que realmente empiece a tener los indicadores que quiero tener, es importante. Y ya en indicadores así precisos sería tiempos de respuesta, o sea, cuánto me tardo en responder una denuncia. Por ejemplo, si es un tema de una denuncia de hostigamiento o no sé, de temas sexuales, oye, en proezas se resuelven en 15 días, ¿no? Ese es nuestro indicador. Eh, ¿Qué más les podría, qué más podría compartir? ¿Cómo lo estamos comunicando con los colaboradores? Oye, lo que estamos haciendo en las líneas de denuncia, ¿qué está pasando con las denuncias? ¿Qué acciones se han tomado? Siempre hay que medir el tema de la confidencialidad. Y uno que me parece relevante y estoy tratando de darle seguimiento es, oye, al final cuando cae una denuncia hay un investigador que cuando estamos en el caso de Andrés comentaba 11 jurisdicciones, en mi caso son 9 jurisdicciones, tengo alrededor de 60 investigadores. Oye, ¿cuántos de ellos están capacitados y cuántos de ellos están capacitados para un tema de acoso sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener esa visión de, oye, ¿quién es el mejor investigador para un caso en específico? Creo que también es un indicador relevante. Excelente, tu experiencia también. Creo que hemos tocado ya muchos temas. Estamos a 5 minutos del final y vamos a pasar a las preguntas. Ya tenemos una que veo de Mónica, Mónica Naya, que es: el canal de denuncias también se puede reducir al alcance, ya que en gran mayoría van referidas a temas de clima organizacional. De mientras, si queréis añadir más preguntas, ahora es el momento. Ah, en mi experiencia también creo que es verdad. Hemos hablado un poco de esto antes, que es la calidad, en este caso podría ser la calidad de los reportes o de las denuncias. ¿Están realmente denunciando posibles vulneraciones del código de ética o legales o cosas del clima laboral, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? ¿Es un buen indicador, lo de las denuncias? O Sí, sea, hacer una revisión después de qué porcentaje realmente eran potenciales violaciones del código o no. a ver, yo creo que y de hecho sí lo hace, bueno, uno de los grandes reportes también, el de Ethics Point. Primero es, más que las denuncias en sí, es cuáles son las interacciones con el canal de denuncia, que es el primer filtro. Entonces ahí uno dice, bueno, ahí me llegan desde reclamos de clientes, en otras compañías que era más de retail, llegan, digamos, distintos tipos de cosas que no necesariamente son una violación, como tú dices, al código de ética. Después uno va diciendo, bueno, de estas denuncias y ahí uno va, digamos, segmentando también estas interacciones. Entonces uno después de cuando uno llega ya a la denuncia propiamente tal, y de hecho entre medio aparecen estos temas de clima organizacional, que no necesariamente son denuncias como también lo comenté, no hay un acoso laboral, pero sí hay un tema donde hay un mal ambiente. O un tema de clima, y ahí después uno va segmentando, entonces uno dice denuncias, ¿cuáles son las denuncias que efectivamente los hechos son denuncias? Después de eso, ¿cuántos son efectivas? Después de estas que son efectivas, cuáles fueron la medida que se tomó, que puede ser desde una amonestación verbal por escrito, el despido, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno, digamos, va construyendo. Yo creo que el canal de denuncias es donde más KPIs tiene, pero efectivamente yo creo que lo primero es ver las interacciones. Y en mi experiencia creo que ese es no lo quiero decir un mal, pero es algo que sufrimos todos, ¿no? O sea, que por lo regular la línea de denuncias, en su enorme mayoría de las denuncias son de temas de clima organizacional. Yo podría decir que en grupo 90% de las denuncias son en esta línea
y solo 10% son en temas de acoso, malos tratos y quizá algún tema criminal. Sí nos hemos puesto a platicar de, oye, ¿qué hacer con ese 90%? Eh, pero es una pregunta difícil de contestar y si empiezas no sé, a darles un trámite diferente a ese tipo de denuncias, lo que puedes ir afectando es la credibilidad, ¿no? Porque al final, si esa persona de una forma anónima quiso denunciar un tema de clima organizacional que le está pasando, pues es porque no está teniendo la confianza en otro canal institucional, ¿no? Entonces, es creo que es un indicador que ahí va a estar. El tema creo que hay que trabajarlo en cuál es mi procedimiento, mi política para el manejo de denuncias. Lo que hacemos aquí en grupo, tenemos una política de la línea Transparency, que es nuestra línea de denuncias, donde tenemos ya segmentado qué hacer con el tipo de denuncias. Oye, si son de climas de organizacional, inmediatamente se va a las áreas de People and Culture, ¿no? Si es de temas de pues, acoso sexual, malos tratos, criminales, inmediatamente se van al tema, se van con el oficial de cumplimiento o el área de auditoría y se reportan directamente a un comité. Entonces ahí es donde las empezamos a manejar diferente, no siempre cuidando que se respeten los parámetros que tenemos definidos, ¿no? Muy bien, pues veo que no hay ninguna pregunta más. Y aprovechar este último minuto de la webinar para dar muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer estar aquí discutiendo y aprendiendo con Fernando y Andrés de sus experiencias en sus programas de cumplimiento y ética. Y nada más, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias, adiós.